podemos ver como fruto de nuestra vida corresponden a la obra del Espíritu Santo. Entonces, ese equilibrio es fundamental en todo el aspecto de lo que es nuestra vida cristiana y particularmente importante en todo lo que es el tema de la mayordomía, que es justamente cómo administramos todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da en todo orden de cosas para que nosotros podamos realizar, ¿no es cierto?, su obra y le glorifiquemos en esta tierra, ¿no es cierto?, durante el tránsito temporal que tengamos todos nosotros, ¿ya? Entonces, eso es bien importante porque, sobre todo en el tema del dar, es un tema que necesariamente tiene que partir por un corazón transformado, ¿ya? Por supuesto, ningún cristiano, ni siquiera el apóstol Pablo, que podríamos decir nosotros el ícono del cristiano, a excepción de Jesús, el ejemplo más notable que tenemos nosotros de un compromiso con Dios es justamente el apóstol Pablo, pero ni aún él, ¿no es cierto?, alcanzó la plenitud porque es absolutamente imposible. Tenemos una naturaleza carnal con la cual convivimos y contra la cual tenemos que permanentemente estar luchando. Sin embargo, la madurez consiste en la posibilidad de sujetar cada vez más esa naturaleza caída a nuestra nueva naturaleza, ¿no es cierto? Entonces sí podemos hablar de madurez, sí podemos hablar de frutos, sí podemos hablar de que hemos alcanzado etapas, pero lo que no podemos decir es que hemos terminado la carrera. Nos quedan etapas y mientras quede carrera nos quedan etapas, pero el cristiano debe superar etapas. Eso también desmistificarlo, como se dice, que es como que el cristiano siempre está como a medias. No, tiene que estar maduro ya en áreas concretas. Por ejemplo, lo que siempre digo, entre medio broma medio en serio, pero con tristeza también, es que alguien no puede decir, ¿sabes qué? O sí, lo puede decir, de hecho lo dice. Llevo tal cantidad de años y bueno, y todavía no domino esta parte, todavía no doy, todavía no oro, todavía no leo, todavía no tengo un hábito, todavía no tengo... O sea, eso solamente tiene dos lecturas. O definitivamente nosotros estamos totalmente engañados por el enemigo, o no somos cristianos. Porque no puede haber otra explicación, porque hay algo sobrenatural dentro de nosotros que clama por eso. Clama por eso. ¿Me entiendes? Y cuando no lo hacemos, se duele. No un dolor destructivo, sino que un dolor justamente que nos lleva a buscar aquello por lo cual estamos nosotros clamando. Entonces, por eso es que todo este tema, que es la diferencia de los conceptos legalistas, ¿no es cierto?, con que se enseñaban en el Antiguo Testamento, va mucho más allá de un concepto de la obediencia. Por supuesto, parten por la obediencia, pero sobre todas las cosas es un corazón transformado. Es un corazón transformado. Por eso es que analizamos nosotros todo este tema y estuvimos varias semanas, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, partimos prácticamente la primera semana de marzo y hoy día estamos finalizando de alguna manera este recorrido y profeso dejamos al último o las últimas semanas para hablar del concepto del dar. ¿Por qué? Porque obviamente yo quería, ¿no es cierto?, que todos nosotros pasásemos por este tránsito que significa el reconocer la autoridad de Dios, el dominio de Dios, la potestad de Dios, nuestra sujeción a Dios, nuestra condición y nuestra posición frente a Dios. La repasemos, somos por un lado, ¿no es cierto?, siervos, pero también somos hijos, somos parte de las riquezas de nuestro Padre, en fin. Es algo que tiene que llevarnos a cambiar nuestra posición y nuestra visión de la relación que tenemos con el Señor, ¿ya? Y si no la tenemos, empezar a tenerla, pero ya, eso es algo que no se puede posponer. Entonces, el tema de la finanza lo abordamos desde varios aspectos y la semana pasada y antepasada hablamos principalmente de la óptica de lo que significa ya el tema de la plata, del dinero, ¿ya? Por eso es que también partimos con lo general para llegar a lo puntual, cosa que aquí ninguno de nosotros ya a esta altura pretenda de alguna manera, ¿no es cierto?, conmutar el dar con el servir, ¿no es cierto?, el dar con el ofrendar un trabajo de repente. ¿Sabes qué? Yo soy gaffiter, ¿no es cierto?, y este mes no voy a diezmar, pero yo voy a hacer el arreglo de los baños de la iglesia, ¿no es cierto? No tiene que ver con eso, esto tiene que ver directamente con el dinero, con la administración del dinero. Todo lo demás son actos de ofrenda, son actos, ¿no es cierto?, de apoyo, pero
esto tiene que ver con la administración del dinero que llega a nuestras manos y que Dios nos permite administrar y que Él nos lo entrega por medio de un vehículo en el 99,9% de los casos que se llama trabajo. ¿Ya? Analizamos lo que era el trabajo, analizamos todo eso. Por si acaso todos estos estudios están en la web para que los que no los han seguido, ¿no es cierto?, por lo menos puedan hacer un recorrido y tener un ordenamiento de lo que hemos estado tratando. ¿Ya? ¿Cuál fue la premisa con la que partimos? Esta, que la mayoría de los cristianos de alguna manera dejan a Dios afuera del área financiera. O sea, somos súper cristianos para muchas cosas, pero Dios no se mete en nuestro bolsillo. Y esa es una realidad muy triste, pero real. ¿Ya? Real, latente y vigente. Craso error, ¿no es cierto? Porque Él es el que nos permite generar, ¿no es cierto? Por lo tanto, Él nos da derecho a administrar dinero. El conocer y nuestro cambio de corazón hacia el dinero tiene que provocar un cambio de actitud hacia el dinero, y solo ese cambio de actitud hacia el dinero va a provocar un cambio o una buena administración y uso de ese dinero. Vimos, ¿no es cierto?, que por medio del trabajo, por eso es que el cristiano como trabajador, todo lo que vimos, eso va a hacer que su actitud hacia el dinero no sea la de la figura que aparece ahí. Y el uso del dinero basado en prioridades, ¿no es cierto? Ahí hay principios súper importantes que ya nosotros debiéramos estar comenzando a aplicar en nuestra vida financiera. También vimos un pequeño apartado en el sentido de que no venía en el hilo temático, pero sí que es fundamental en cuanto al uso del dinero, que es el aspecto de los préstamos. Y hablamos de los préstamos entre personas naturales, ¿no es cierto? Y hablamos también de los préstamos que nosotros en los cuales incurrimos en instituciones financieras. Vimos qué piensa Dios de eso, qué nos aconseja Dios al respecto, y ya ahora el punto es comenzar a hacerle caso. ¿Ya? Vimos también el aspecto la semana pasada de Jesús y la ley. ¿Por qué? Porque también yo, como pastor de la iglesia, me propuse como enseñanza en el Señor, ¿no es cierto?, que como iglesia cristiana nosotros no tengamos el problema o la discusión entre si el diezmo del Antiguo, si el diezmo del Nuevo Testamento, que no, porque esto es mucho más grande que eso, mucho más grande que eso. El que Jesús o los apóstoles no nombrasen el diezmo en el Nuevo Testamento no significa que lo ha abolido, ¿no es cierto? Significa que Él ha cumplido la figura, la imagen y lo perfecto, pero todo lo que venía después de esto es mucho más grande que la figura que le antecedía, ¿ya? Todas las cosas antiguo testamentarias son una figura de lo que venía y se cumplía en Jesucristo. Nosotros estamos bajo una dispensación inmensamente, infinitamente mayor que la ley, que es la gracia, que no excluye a la ley, la incluye, pero la complementa, le da el sentido completo, lo que estaba diciendo recién, cuando nosotros vamos quemando etapas, entre comillas, como cristianos, vamos madurando en el proceso, nos falta, pero estamos madurando en el proceso, el Espíritu Santo ha operado cambios en nosotros, somos vasos más útiles en las manos del Señor, y todo ese proceso, en el fariseo, sin la gracia, no se podía complementar el proceso porque el fariseo lo tomaba como un acto de un logro personal, ¿no es cierto?, que inmediatamente lo colocaba 2 o 3 peldaños sobre el resto. Y esto es al revés. La gracia va provocando justamente que nosotros vamos entendiendo la mano de Dios en nosotros, ¿ya? Entonces ese proceso es maravilloso porque eso lo logra la gracia. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Anteriormente dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, todo lo que antes para mí era importante, yo lo considero basura. ¿Por qué? Porque es basura en sí, no, lo considero basura. ¿Por qué? Porque estaba visto bajo los ojos de la ley, porque para él significaban logros, significaban, ¿no es cierto?, una diferenciación con el resto de sus compañeros o de sus conciudadanos. Pero hoy día dice al contrario, todo lo que soy es por la gracia de Dios. La gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él dice, yo como un abortivo, ¿no es cierto?, vine a aparecer como el último de los apóstoles. ¿Ya? Se había olvidado el Pablo de que faltaba Ronnie Chávez. ¿Quién más? Satirio dos Santos. ¿Qué otro apóstol más? Bueno, hay como 17, 20. Él dice, fue los últimos. Se equivocó entonces el apóstol, no era el último. El último de los apóstoles, ¿no es cierto?
como un abortivo se apareció a mí. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y cambia, ¿me entiendes? Entonces la dispensación de la gracia es mucho mayor. Por lo tanto, la discusión si el diezmo es del Antiguo o el Nuevo Testamento tiene que desaparecer de la iglesia. Como discusión. ¿Por qué? Porque nosotros ahora necesitamos bases doctrinales para poder enseñar, transmitir y vivir esta bendición maravillosa que es el dar. ¿Ya? Hay iglesias, y respeto profundamente las formas y los métodos que puedan tener siempre y cuando tengan principios bíblicos, que tienen una visión, ¿no es cierto?, del diezmo de una manera, una visión de la ofrenda de otra manera, y si tienen principios bíblicos que apoyen eso no hay ningún problema, porque lo que más importa y lo que es la base de todo es el corazón de los dadores. ¿Se entiende eso? Entonces, para mí, ¿no es cierto?, en mi convicción espiritual y que transmito a la iglesia como pastor, es el hecho de que nosotros estamos, como dice ahí, en un estatus muchísimo mayor que la gracia, con apoyo bíblico. Por lo tanto, el porcentaje para nosotros no es un tema. Pero en lo práctico, que lo vamos a ver también hoy día, ¿no es cierto?, tenemos que ver también la situación nuestra como gentiles, que llegamos al Señor con un desorden financiero, ¿no es cierto?, y cada uno sabe la magnitud del desorden que puede haber tenido, mayor, menor, en fin, lo que sea, pero ninguno de nosotros llegó al Señor administrándole su finanza o las finanzas según la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿No es cierto? Es, en primer lugar, operar en nuestro corazón, el Espíritu Santo, un corazón hacia el dar. O sea, verdaderamente ser, como vamos a ver, unos dadores alegres, generosos, y cuando en lo práctico ahora yo hago un análisis de mi situación, ¿sabes qué? Lo mejor que puedo dar, de acuerdo a la condición en que me encuentro, son 5.000 pesos mensuales, son 10.000 pesos mensuales, son 30.000 pesos mensuales, son 50.000 pesos mensuales. Todavía no es el diezmo, pero en este momento es lo mejor. Ese es otro concepto que vamos a aprender hoy día. Dele a Dios lo mejor. Si hoy día no puede diezmar, dele a Dios lo mejor y ponga como meta al corto o mediano plazo diezmar. ¿Qué significa eso? Significa que voy a pescar mis finanzas y las voy a ordenar conforme a la voluntad de Dios. Eso significa que no me voy a meter en cosas que no me sirven, que voy a tener control sobre el consumismo, que voy a tener control sobre los gastos que realizo, que voy a poder incluso llegar a ahorrar un poco. Voy a ordenar, y va a llegar un momento en que la obediencia y en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, me va a permitir a mí decir, ¿sabes qué? Hoy día estoy libre de deuda, no me han subido el sueldo, ¿no es cierto?, pero he logrado pagar esto, he logrado pagar esto, he logrado pagar esto, he logrado pagar esto. Por lo tanto, hoy día estoy en condiciones de diezmar. Y en ese momento comienzas tú a caminar sobre el piso que Dios coloca a su pueblo. Porque para mí, y con principios bíblicos, el diezmo es un piso. Es un piso. Pero tiene que haber una actitud del corazón de lo mejor. Otro principio, que es el primero, ¿no es cierto?, que va de la mano con el concepto de la generosidad. No debe haber ningún cristiano, hijo de Dios, cristiana, hija de Dios, que perciba un ingreso económico que no tenga un compromiso con el dar en su iglesia. Eso es el punto de partida. Porque de lo contrario, aunque no nos guste, nos encontramos robándole a Dios. Y peor, porque los judíos violaban una ley. Nosotros violamos una relación. Entonces nosotros tenemos una relación con el Señor. El Señor está dentro de nosotros. Entonces estamos a nosotros mismos, en un sentido como hijos, provocando esa situación. ¿Por qué no se puede exigir? Porque ahí está el concepto de la gracia. Pero es algo mayor que la ley, porque debiera, qué sé yo, obligarnos por gratitud. No sé si me explico, por gratitud. Cuando un judío violaba la ley, ¿no es cierto?, violaba la ley. Lógico, tenía ingratitud hacia Dios y una serie de otras cosas. Pero el caso nuestro es mayor porque Dios está dentro de nosotros. Somos hijos de Dios, el estatus está aquí. ¿Ya? Entonces, ningún cristiano que perciba ingresos económicos que Dios le permite tener, no importa la cantidad,
¿no es cierto? Lo que importa es el corazón, y eso significa que la cantidad que yo tengo y que Dios me permite administrar, estoy dando lo mejor. Todavía no diezmo, pero voy en vías de eso. Estoy cerca. Empecé con el 1%, no soy católico, pero empecé con eso porque tenía un desorden espantoso. Hoy día voy en el 6%. Confío en el Señor que de aquí a 1 año y medio más, 2 años más, esté y parte en el 10 y pueda ver la gloria de Dios completa en mi vida como la he visto en este proceso. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. ¿Ya? A grosso modo. Aquí vamos a ver, la iglesia primitiva, ¿cuál era el estándar? Y por eso el foco es el corazón. 2 pasajes. Primero, un pasaje que revisamos la semana pasada, que está en Hechos capítulo 4, versículos 32-37. Estos ejemplos, de los muchos que hay, tratan de ser lo más demostrativo de lo que queremos enseñar. Aquí tenemos la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia. La primera iglesia, o una de las primeras iglesias, ¿no es cierto?, cuya población era eminentemente judía. Por lo tanto, ellos tenían absoluta claridad con respecto al diezmo y todas las cosas que significaba la ley. ¿Ok? Sin embargo, ¿cuál es ahora qué es lo que se ha producido en el corazón de ellos? ¿Quién quiere leerlo? Y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya, tenemos ahí una circunstancia determinada. Comienza una inmensa persecución en Jerusalén de los cristianos, ¿no es cierto?, y en todo el imperio romano, ¿ya? Eso hace que los cristianos comenzaron a perder sus derechos civiles por el solo hecho de ser cristianos. Por lo tanto, ¿qué es lo que comenzaron a hacer ellos? Comenzaron, porque no quiero con esto que pensemos que la Biblia alienta a que la iglesia viva en comunidades, ¿no es cierto? Es una situación circunstancial. Lo que tenemos que rescatar acá es el corazón de esta comunidad que circunstancialmente, dada la persecución y que perdimos todos nuestros derechos civiles, ¿no es cierto?, ¿qué nos conviene? Estar aglutinados, estar juntitos. Así va a vivir la gente durante el periodo de la tribulación. Así va a empezar a vivir cuando haya que marcarlo y no se marquen, ¿no es cierto? Van a comenzar a vivir así en comunidades porque no van a poder comprar, vender, o sea, no van a ser ciudadanos ni van a tener ningún tipo de derecho y van a ser contra la ley si no están marcados. ¿Ya? Ahí se van a acordar todos los vecinos a los que le predicaste, tus familiares que le predicaste, ¿no es cierto? Ahí va a venir el gran despertar de muchos que hoy día están y que no creen esto, pero lo saben. ¿Ya? Entonces, por eso es importante predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, vivían en comunidades, pero ¿cuál es el corazón de ellos? Primero que nada, nadie decía que era suyo algo, sino que era todo del Señor, como debiera ser, ¿no es cierto? Segundo, vendían todo y entregaban el 10, todo, ¿no es cierto? No había necesidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que rescatamos de este pasaje? Abstrayendo de la circunstancia en particular, el corazón. Eran judíos, tenían perfectamente claro lo que era el concepto de la ley, de esto, no había que enseñarle lo del diezmo a ellos. Pero ¿qué había ocurrido en ellos? Una transformación de su corazón, todo. Nada es mío, todo. ¿Ya? Y ahí nombra después un ejemplo a Bernabé, ¿no es cierto?, quien vende su heredad y da también todo a los pies de los apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Ahora tenemos el ejemplo, ha pasado el tiempo, y tenemos el ejemplo de una iglesia ya no eminentemente judía, sino que gentil. El porcentaje se revierte. Ya. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
fuerzas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ya. ¿Qué podemos decir de ahí? Lo mismo, pues dieron todo. ¿No es cierto? Tenemos una iglesia gentil, pero que va y da más allá de sus fuerzas. O sea, que hace un esfuerzo sobre la base, un esfuerzo mayor. Lo hace con gozo, lo hace con gratitud, lo hace, ¿no es cierto?, generosamente. ¿Ah? Sobrenaturalmente, ¿no es cierto? Sobrenaturalmente. Entonces, la iglesia ya aquí es eminentemente gentil. La primera era judía, esta es eminentemente gentil. ¿Cuál es el denominador común? La generosidad, el dar y el darse. Ya, primeramente al Señor, lo que significa que su corazón ha sido transformado. Y después, por supuesto, que se expresa en lo otro. Porque tenemos que todos los que estamos esta noche aquí, ser súper honestos con nosotros mismos, en primer lugar, y con el Señor, aunque Él sabe cómo pensamos. Este tema, porque tú me puedes decir a mí, oye, no, yo pucha, este hermano sirve, hace, limpia, da, sube, salta, le dicen para allá. Pero no diezma, porque nosotros hasta hacemos el esfuerzo máximo por no dar. Podemos dar tiempo, podemos dar esto, y con eso, ¿qué acallamos nosotros? Nuestra conciencia. ¿Me entiendes? Entonces es un tema en el cual verdaderamente, no es el único, por supuesto que no, pero es de los más relevantes que habla de un verdadero y un cierto compromiso con la obra con el Señor, primero, que no hemos dado al Señor, y que nosotros verdaderamente, ¿no es cierto?, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Exactamente. No le creemos al Señor y tenemos amor por el dinero, porque eso es verdad. Exacto. Y pueden ser 5 lucas, pueden ser 50 lucas, pueden ser 5 millones. El monto, en cierta medida, va a determinar algunos aspectos colaterales, pero el corazón es el mismo. Y eso no es ni poético ni nada, es verdad. No es así. Y recuerden que nosotros, todos los que estamos aquí, jamás hemos vivido, a lo mejor sí hemos pasado periodos de mucha escasez de esto, pero ninguno de nosotros nos han perseguido por ser cristianos, ni todos los que salimos de esta noche de este lugar, seguramente nos vamos a acostar en una cama, o a lo menos en un colchón, ¿no es cierto?, bajo un techo. No estamos ni en una catacumba, ni ¿me entiendes? O sea, no hemos sufrido ni tenemos necesidad, a lo mejor y de hecho no tenemos todo lo que queremos, porque tenemos una naturaleza carnal, pero tenemos todo lo que necesitamos, todo lo suficiente y mucho más que eso. ¿Ya? Entonces, tenemos que nosotros, ¿por qué? Porque también la gratitud es fundamental dentro de este proceso del desprender esa área de nuestra vida, que el Señor la gobierne verdaderamente. Si el Señor, y que la gobierne amorosamente como lo quiere hacer, porque si el Señor fuera un tirano, habría puesto dame el 80, dame el 70, yo voy a gobernar de tus finanzas, y tú vive con el 30. No, pero imagínate, ¿cómo nos conoce nuestro Señor? ¿Ya? Entonces, quiere la actitud del corazón. Exacto. Déjalo todo. Carlitos, ahí es lo mismo en Éxodo 25:1, cuando el Señor está pidiendo las ofrendas para el tabernáculo. Él dice, le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la quiere, Ahí viene. su voluntad. Take it easy, ya vamos para allá. No. Ya vamos para allá. No, le manda la presentación. Sí, le manda. No, sí, la emita es el palo blanco que tengo. Sí. Okay. Vas a tener que levantar la mano. Ya. Entonces, como decía Oscar, el corazón es lo que está buscando Dios. El corazón es lo que está buscando Dios. De esa manera, nosotros somos libres de
la raíz de todos los males, que es justamente el amor al dinero. El amor al dinero. Entonces, ¿para qué? Hay dos tipos de... Bueno, antes de eso. Esa palabra, las dos primeras son... las tres primeras son en hebreo y las dos segundas son en griego, corresponden a la palabra ofrenda, ¿ya? Y que significa exactamente lo mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Vamos a ver la distinción, porque el Nuevo Testamento no nombra la palabra diezmo, habla de la palabra ofrenda. Pero vamos a ver a la luz de los escritos, de la Escritura, ¿no es cierto?, que existe una ofrenda permanente, ordenada, mensual o semanal, según sea el pago, y una ofrenda ocasional, circunstancial. La idea está exactamente lo mismo, porque lo que elimina el Señor es el porcentaje, como ley, pero coloca una ley más grande, que es justamente el estatus de la gracia. ¿Ya? Ahí por si quieren anotarlo. A mí los dos que más me gustaron es contribución y porción, que son parte, ¿no es cierto?, de este significado. Los judíos tenían muchas ofrendas, ¿no es cierto?, de acuerdo a todo el ceremonial que estaba instruido por el Señor a través de Moisés. Pero en términos generales, como vamos a ver en el Éxodo también, primaba lo mismo que prima en el Nuevo Testamento, el corazón del dador. El corazón del dador. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran griegas? Terumillana, Teruma, Minja. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo es terumillá. Es una ofrenda de sacrificio. ¿Ya? Toda ofrenda era un sacrificio en sí, pero el terumillá era como una ofrenda, un sacrificio, ¿no es cierto? Era lo mismo que el cordero. Era la ofrenda sacerdotal. ¿Ya? El terumá se obedecía principalmente a todo lo que eran los alimentos. ¿Ya? Y esto era plata. También se traduce en algunas como impuestos, que va relacionado con plata. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahora, la ofrenda que se da con regularidad es la que estamos diciendo, en la que estoy transmitiendo, en el sentido de que recibo un salario mensual, supongamos, llevo 3 meses como cristiano, recibo esta enseñanza y comienzo a decir, bueno, Dios tiene que tomar control de esto. Hago un análisis de las finanzas, pido ayuda si es que necesito, ¿no es cierto? Comienzo a ver realmente cuáles son las prioridades, comienzo a ordenar las finanzas y comienzo a dar. Comienzo a ofrecer a Dios una ofrenda, ¿no es cierto?, que podría considerarla inicialmente como un sacrificio, pero que es agradable a Dios porque sale de un corazón que quiere rendirse a Él. Hay una lucha, una batalla, no sale natural todavía, pero comienzo. Al tiempo he sido fiel, le he hecho caso al Señor, no me he metido en más cosas, no he esto acá, he pagado esto, no he vuelto a desperdiciar dinero. De repente me doy cuenta que sí, es re bueno que nos suban el sueldo a todos y a quien no le gusta, pero que no tenía solamente que ver con eso, sino que tenía que ver con el desorden que tengo. ¿Ya? Y comienzo a ordenarme. ¿Por qué? Porque el Señor me está entregando gratitud. He comenzado, recuerden aquí viene la parte integral, o sea, el Señor me ha dado una capacidad de producir 350 mil pesos, 400 mil pesos, y yo tengo que vivir conforme a esa realidad. En esa realidad el Señor dispuso que no me va a faltar nada, que me va a cubrir en todas las áreas, y yo tengo que ser responsable en relación a eso. A otro le ha dado 1 millón, a otro le ha dado 300, a otro le ha dado 180. Eso
No significa que me tengo que quedar solamente ahí, no, pero significa que tengo que aprender a ordenar, porque mucha gente piensa que todo pasa porque le doblen el sueldo. Y probablemente sí, en un sentido. Pero el que es desordenado con 350, con 400 va a ser desordenado con 1.000.000, con lo que le pongan. Con lo que le pongan delante de él o de ella. ¿Ya? Por lo tanto, me ordeno. Mi meta es realmente diezmar por gratitud al Señor. ¿Ya? Y eso lo consigo al año, a los 2 años he terminado de pagar la última letra, pero en el intertanto no me metí en otras cosas. ¿Ya? Las ruedas de la bicicleta ahora son chiquititas, como las ruedas como uno que los niñitos que aprenden a... Ya no es la rueda de la bicicleta antigua, ¿no es cierto? Sino que una rueda chiquitita, ¿no? Entonces está desapareciendo la rueda. Estoy dejando de pedalear, estoy realmente en este momento siendo libre, por primera vez puedo respirar tranquilo. Me empiezo a dar cuenta de eso. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Mira, lo que tenemos que hacer es, mira, pesca todas tus deudas y consolidar en un crédito. Eso resulta para la persona que ha conocido al Señor y se ordena. El resto es un ancla, ¿no es cierto? Le tiran un ancla encima. Entonces, no es problema ni de la institución financiera, ¿no? Sino que es el corazón con el que nosotros estamos administrando las cosas. Entonces, me ordeno, puedo usar un instrumento comercial, ¿me entiendes? Pero en el fondo tengo que cambiar mi actitud hacia el dinero, mi actitud hacia las deudas, vivir la realidad dichosa que Dios me ha dado tener, que Dios me ha dado tener. Aprender a disfrutar de las cosas que Dios me da y no amargarme por las cosas que no me da. Entonces, todo eso es un proceso de cambio que solamente puede realizar el Espíritu. ¿Ya? Porque seguramente más de alguien, espero que no, pero más de alguien, claro, es fácil decirlo, porque yo gano 300 lucas. Sí, es posible que eso resulte. Pero esa no es la actitud. El problema no es conmigo, ni con el otro, ni con el que gana esto, ni con el que se va en este auto, ni el que se va a pie, ni el que se va en colectivo. No, el problema no es ese, el problema es de nuestra relación con Dios. Nada más. Porque si tú dices de mí o de otra persona, yo también podría decir, y siempre hay un para arriba. Siempre. ¿Ya? Entonces no se trata de eso. Entonces la regularidad implica, ahora, como enseñanza de la iglesia, ningún cristiano de esta iglesia debe estar en oprobio en esta área. No atraigan maldición sobre ustedes, hermanos. No crean que se pueden burlar de Dios. No crean que se pueden burlar de Dios. El púlpito no es un lugar para manipular esto, bajo ningún punto de vista. Pero este es un lugar para enseñar esto. Y la enseñanza no estaría completa si nosotros no dijésemos lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros comenzamos a burlar, a creer que nos burlamos de Dios, estamos acarreando maldición. A lo mejor no al tiro, a lo mejor pasan meses, a lo mejor pasan años, pero el pecado nos va a alcanzar. El pecado nos va a alcanzar. ¿Qué debe hacer un cristiano de esta iglesia? Ya lo dije, ordenarse, dar lo mejor. Cada vez, leamos 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya. Aquí hay un principio dentro de un sistema. Pablo no le gustaba recoger ofrendas. ¿Significa eso que no se debe recoger ofrendas? No, es un sistema. Ya hemos hablado del corazón, por lo tanto, suponemos a esta altura que la separación de lo que hacen es generosa, con un corazón sincero, con un corazón dador y con todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Por lo tanto, significa, aquí se está hablando semanal, el sistema de nosotros es mensual, ¿no es cierto? Entonces, cada mes tú separas, ¿ya? Según dispuso tu corazón y todo lo que la Biblia dice. Tomas un sobre, escribe familia Pérez Ramos, o el nombre si vienes solito o solita. Colocas ahí, identifica, compromiso familiar. ¿Qué significa compromiso familiar? Que es algo que tú estás comprometido con el Señor, te diste primero al Señor y en segundo lugar estás llevando a efecto este aporte. ¿Por qué es necesario el compromiso? Y tiene que haber un compromiso regular, porque con eso se hacen los presupuestos. Con eso se hacen los presupuestos.
¿Y por qué tiene que ir el nombre? Porque también es un principio. Dice que Bernabé vendió y dio. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden para las personas que administran. Toma ese sobre, los echas en la bolsita roja el día domingo, el primer domingo, después que te paguen, o te acercas a la hermana Anita Conta, a la hermana Carla Rendich o al hermano Luis Galvez y le entregas tu diezmo. ¿Ya? Entonces cuando los hermanos juntan, separan compromiso, compromiso, diezmo. Cada uno sabe si está realmente el diezmo o el cinquiesmo o el treciesmo. ¿Ya? Pero tiene que quedar especificado qué es el compromiso mensual. Porque con eso se dice entonces, ¿sabes qué? Durante el año tenemos esto, podemos llegar a fin de año y podemos hacer esta inversión, podemos hacer esto, si podemos hacer esto otro. La iglesia funciona, ¿no es cierto?, recibiendo todo ese dinero, ¿ya? Una gran parte lo ahorra, ¿no es cierto? Otra gran parte va hacia las personas que trabajamos en la iglesia y por supuesto la otra gran parte va a todo lo que es el pago del funcionamiento de la iglesia. ¿Qué hacemos con lo que se ahorra? ¿No es cierto? Pues no, ya, puta, tenemos esto, compremos allá, compremos. No, tiene que haber una administración idónea al respecto. Eso nos ha permitido ser generosos con otras congregaciones. Para los que no sepan plenamente, a pesar de que Miguel, nuestro hermano, dio el informe en su oportunidad, hubo una inversión cercana a los 15 millones de pesos en la ayuda a Peralillo. Y estamos hablando de que somos una iglesia mediana, ¿ya? A lo largo del tiempo, en las distintas cosas y ayudas que fueron dándose en los 2 o 3 años que han pasado, ¿ya? Se han adquirido equipos por varios millones de pesos también. Se han hecho remodelaciones, se ha mejorado la infraestructura, se han comprado todos los conceptos de aparatajes que se necesitan. Entonces, es suma y sigue. Hoy día estamos frente a una situación en la cual necesitamos, ya por una norma legal, hacer una remodelación de lo que es la entrada de la iglesia. Necesitamos una entrada para minusválidos. Doy gracias al Altísimo que en el antejardín que tenemos nosotros hoy día, que es realmente un peligro público, ¿no es cierto? A lo más acá hay un niño se ha rasmillado o cualquier cosa así, pero eso es para que se desnuque cualquier cabrón chico. Está pésimamente hecho. Hay que cambiar todas esas piedras, hay que poner un piso adecuado. Son cosas, o sea, cuando éramos 3 o 4 o 10, no se notaba tanto, nos sobraba espacio, pero hoy día es una situación absolutamente peligrosa. Y eso va a llevar también una inversión de varios millones de pesos. De varios millones de pesos. Por lo tanto, ahí están los usos del dinero. El que quiera, como hermano de la iglesia, un informe anual de la finanza, no lo va a tener. Yo he dispuesto como pastor, y responsablemente se los digo, no hacer informes anuales. Porque aquí, en primer lugar, ninguno de nosotros somos accionistas. ¿Qué se hizo con mi plata? No. Sí hay un error en cuanto a lo que estoy comunicando verbalmente y que debemos y lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que se ha hecho para que nos sintamos todos parte de eso? Pero ¿por qué un informe no? Porque el informe que tendríamos que hacer es mucho más largo, mucho más complicado. Por si acaso, toda la información se encuentra a disposición de quien lo quiera ver. Hoy día está en manos de nuestra hermana Anita Conta, que es la que lleva el control de esa área. Y están los libros ordenaditos, con las copias de depósito, con todo, las boletas, facturas, todo lo que ustedes quieran está ahí. El que lo quiera ver, véalo. Entonces, si alguna vez Sergito, para ayudarnos un poco, también los revisó, los vio. Yo no tengo parte en eso, pero está. Pero los informes anuales, esto, no vamos a poner aquí. Ingreso a la iglesia año 2011, 12.347.444. Ingreso, no, si vamos a hacer un informe, tienen que aparecer los Bernabé, las Ananías y Zafira, los que se dan a la Cochiguagua, ¿no es cierto? Los que no dan ni uno, entonces se esconden, oh, que ha entrado plata, no hay ni uno, no. Familia Pérez Gómez o González Pereira, enero, febrero, blanco, 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 blanco. Entonces, conclusión, la iglesia se sostiene por 25 o 20 familias. Y el resto, entonces ahí empiezan a... imagínate la cantidad de que habría. Pum. Sería casi como una olla de grillo. Si es que es justo el informe. ¿Ya? Pero sí, y en eso yo les pido disculpas, y es algo que sí vamos a comenzar a hacer a partir de este año, es
justamente un informe de las cosas que se han hecho, de los avances que hemos tenido y de las inversiones que se han logrado. ¿Ya? Esa es una decisión mía. Les puede parecer mal, bien, gustar, no gustar, pero es así. Aquí Pablo dice, porque dice, es la ofrenda para los santos, Claro. es justamente para nosotros mismos. Exacto. Exacto. Los santos que están en la iglesia trabajando, los santos que estamos trabajando distintos, los santos que usufructuamos de esto, ¿no es cierto? Pero en ese caso eran los santos de Roma en particular, o sea, de Roma, de Jerusalén, que eran los que estaban pasando por una crisis económica, pero... Claro, pero esa es la segunda área de la ofrenda. Claro, es la segunda área de la ofrenda. Por eso yo no quiero que nos quedemos tanto en la circunstancia, sino que veamos principalmente el corazón, porque como te digo, la circunstancia es una circunstancia que nosotros no estamos viviendo, que se aplicaría casi textualmente para los hermanos, para los que conozcan al Señor o reconozcan, mejor dicho, al Señor en el tiempo de la tribulación, que sí van a ser perseguidos, que sí van a tener que ir en comunidades, que sí se van a tener que fondear, pero no es la situación nuestra. ¿Ya? Una consulta, Benito. Tú estás hablando de la distribución de esos fondos, ¿cierto? La pregunta mía es, ¿parte de esos fondos se va, por ejemplo, a ayudar hermanos de nuestra congregación que pasan por dificultades? Sí. Sí, también. Y aparte de eso existe un ministerio de misericordia, el cual recolecta alimentos y cosas que son un tipo de ofrenda tomado del principio, porque los judíos no solamente ofrendaban un impuesto, por así decirlo, sino que ofrendaban también alimentos y otras cosas. Entonces, como parte de eso también, ¿ya? Pero sí, se ha ayudado hermanos, se está ayudando un hermano, ¿no es cierto?, que está en una situación realmente paupérrima, y cuya única ayuda y apoyo material es el que le da la iglesia. El que le da la iglesia. Y esas son decisiones que obviamente no pueden ser sujetas a un sistema democrático. ¿Qué le parece? ¿El hermano con cáncer terminal o el hermano que está postrado por...? O sea, usted, ahí la responsabilidad es mía. La responsabilidad es mía, ¿no es cierto?, de analizar esto y con los ancianos tomar una decisión y decir, bueno, hagámoslo. Son situaciones riesgosas porque después otro está en una situación de repente complicada económicamente y empieza a decir, ¿cómo ayudaron a ese otro? Entonces, son complicados, no es fácil. Por eso es que son situaciones normalmente extremas, pero sí se hace. Y por supuesto hay un fondo que se debe mantener porque la iglesia tiene que tener un colchón para cualquier cosa, para cualquier situación. Hasta el momento, gracias a Dios, ha sido utilizado principalmente y únicamente en realidad para aspectos de ofrenda hacia otros. Cuando vinieron los niños de Jucum, se fueron maravillados de acá, en donde van los hacen trabajar como contratados. Y aquí vinieron, se relajaron, se fueron hasta con ofrenda. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que nace en nuestro corazón y es una característica de nuestra iglesia. Hoy día se está invirtiendo también una suma importante de dinero mensual, o sea, importante en el contexto de lo que podemos hablar nosotros, realmente es muy poco, pero se está haciendo una inversión permanente en la capacitación de un matrimonio para que trabaje con los matrimonios. Ellos viajan todos los días domingo en la noche a Santiago, tienen su clase, su actividad el día lunes, todo el día lunes y se regresan el día martes, ¿no es cierto? Entonces, están trabajando en eso y es una instancia que nosotros no tenemos y una capacitación que nos va a servir y nos va a ser de bendición a todos nosotros, que somos Francisco y Rosana. ¿Me entiendes? Entonces, parte de eso, si el día de mañana el Señor va a levantar otros actores, no sé, bien digo actores a tiempo completo, cuando digo actores, personas que van a darse por completo a la obra, van a dejar su trabajo, van a dejar lo que están haciendo y van a vivir de la iglesia, de lo que es la iglesia, pero para eso tiene que haber un presupuesto. No puedo decirle yo, ya renunciaste a tu trabajo, así, chatito, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llegamos. No, yo le voy a contar en un minuto cómo fue el sistema y cómo ha sido el sistema, que doy gracias a Dios por eso, porque justamente en relación a esto, trabajaba yo en una compañía, ¿no es cierto?, pasó el tiempo, hicimos un plan, ordené mis finanzas, completamente, las finanzas familiares, ¿no es cierto? A Dios gracias, Dios me colocó en un trabajo donde ganaba muy buena plata, muy buena plata. Eso me permitió pagar la casa, pagar esto, pagar las deudas, pagar todas las cosas,
¿no es cierto?, y quedar listo. Entonces, además de eso, nos permitió ofrendar acá a la iglesia, todo. Llegó el momento, tomamos la decisión. El Señor nos dio, perfecto. Y desde ese momento la iglesia nos ha bendecido, nos ha provisto de todo lo que necesitamos. De todo lo que necesitamos. Nunca en 5 años nos ha faltado absolutamente nada. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero fue un salto de fe. Porque recibir y tantos millones al otro día no tener ni uno, requiere una preparación. Y eso yo lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. Es quizás algo que le agradezco al Señor porque es un proceso inverso del grueso de los pastores. El grueso de los pastores de un punto muy bajito, de repente van a un punto muy alto. El caso mío fue todo lo contrario. En punto alto me fui a un punto rebajo. O sea, yo era Don Carlos y ahora soy Carlito. El negro para algunos. Incluso me escribió uno de Estados Unidos y me dijo, oye, despide a tu maquillador, te veo horrible. Y cuesta en el orgullo personal. Yo se los dije, o sea, se los dije a los hermanos de la tarde y la mañana. Hay familias en esta iglesia que son, pero realmente para nosotros, desde todo punto de vista, una bendición permanente, que te compran los zapatos, ¿no es cierto?, te compran la ropa, esto es regalado, y cosas buenísimas. Imagínate tú, Don Carlos, el gerente ahora que está ahí, ¿no es cierto?, porque un hermano le dijo, juntémonos en el mall, yo te voy a comprar una chaqueta. Si digo no, si digo sí, si digo sí. Va, entonces, elige una, tú te vayas a la, no sé, no voy a, Newport. No, esta. Sí. No, si esto es una ofrenda, pero. No, esta. Ya que insiste, claro. Total, yo la quería para abrigarme, ¿no? ¿Cachai? También un acto de humildad. Es lógico, y todo, sobre todo para mí, pues. Sí, Sí, pues. Te lo puedo decir con todas sus letras. Sobre todo para mí, es una cuestión. Hay... ¿Ah? No, sí. Tira. no es fácil. Cuando se fue la parte esa de lo que unos hermanos pueden dar a la iglesia, está el testimonio del pastor Billy Graham. Toda su casa, su auto, la ropa que él vestía, era toda se la daba. Sí. Diferentes hermanos, él no lo mantenían en todo. Sí. Él hasta la fecha de hoy vive en la misma casa que vivió por los últimos 60 años. Sí. Y nosotros lo decimos como familia, está de acá, nosotros vivimos en un lugar precioso, pero fue un regalo que nos hizo mi cuñado y mi hermana, del terreno donde ellos compraron, nos regalaron la mitad, no habríamos podido nosotros llegar allá. Entonces vendimos nuestra casita y nos hicimos una casita de... ¿Cachai? Pero el Señor va bendiciendo. Pero tú tienes que ir siendo feliz con eso, no es decir, la media casa que hizo. El vecino se hizo una casa que, no sé, 500 metros cuadrados. Por eso yo le dije a la Adriana, estamos felices porque a nosotros no nos van a robar nunca. Toda la vida le roban al de acá, al de allá, al de allá. Salta el ladrón, ve la bodega y dice... Lo único de valor que hay en el patio en la bodega es la bicicleta, que también me la regalaron. Entonces, aprendes a vivir así. Y yo le agradezco al Señor porque todos, de alguna manera nos hacen sentir ese amor y ese cariño que está expresado. Y por eso puse este pasaje, porque para nosotros como familia, que somos sostenidos por este dar regular, siempre ha sido esto, una bendición, lo que dice acá. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Claro, y de eso hemos nosotros dado fe como familia, que ha sido mucho más que eso, triple honor. Y lo agradecemos y tratamos de responder en la medida, ¿no es cierto?, de esa gratitud hacia el trabajo en la obra, Pero debe ser así. Lo triste es cuando tú ves los extremos, donde existen pastores
sinvergüenzas definitivamente, que roban prácticamente y usan subterfugios, versículos mal utilizados y se enriquecen, ¿no es cierto? Y se hacen multimillonarios, ¿me entiendes? Y eso no tiene que ver con que Dios quiere que uno viva dignamente y todo, es el otro extremo. Y el otro extremo es la tristeza de ver muchos consiervos que viven en condiciones paupérrimas porque su iglesia no tiene amor por ellos, no les cuida, no les provee, ¿me entiendes? Y son hermanos que no se pueden consagrar y tienen que trabajar en otras cosas y hacer otras cosas y tratar de solventarse de alguna manera. Entonces, es un privilegio para nosotros como familia estar en la iglesia y por eso es que justamente coloqué ese versículo. ¿Ya? Esto es lo que se hace con la regularidad de las cosas, con la regularidad de la ofrenda. Y en la medida que esta regularidad aumente, nos permite a nosotros, ¿qué cosa? El día de mañana, tener un pastor de jóvenes, tener un pastor de alabanza, eso va a eso apunta esto. A eso apunta esto. ¿Me entiendes? Porque en definitiva nosotros tenemos que crecer y en la medida que haya personas que se dediquen al trabajo ministerial, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la entrega completa de su tiempo, no de su corazón, porque el corazón se entrega aun cuando uno trabaje horitas nomás en la iglesia, pero el corazón, pero el tiempo, que es lo necesario para la planificación, para la preparación, que es un anhelo, que exista una coordinación en el trabajo de los niños, por ejemplo, que prepare todas las cosas, los materiales, que lo he conversado siempre con Anita, y que se haga un trabajo más profesional aún de lo que se está haciendo, que se prepare, que se dedique a sus maestras, a esto, acá, allá, ¿me entiendes? Y eso requiere ¿qué cosa? Que esto, para eso es el compromiso, por eso es para los santos. Siempre para los santos. Y tenemos, por supuesto, porque no lo podemos sacar eso de lo que se ha ahorrado, porque lo que se ha ahorrado tiene otro destino, otro propósito. Esto se hace un presupuesto. El año 2010 entró tanto, este año vamos más o menos esto, entonces tenemos este incremento, se va en el tiempo, perfecto, eso hacen los hermanos de las finanzas, entonces sí, podemos comprometernos con esto. Y vamos. Y el Señor sobre eso va también entregando bendición. Filipenses 4:10 al 20, que es el ejemplo de Pablo ahora en su función de misionero. A lo mejor tú podrías poner un correo que te manden cosas, pues, Carlitos, y ahí tú recoger. Pues igual hay pensamientos, la gente dice cosas, decimos cosas, sacamos conclusiones en base a veces no teniendo todos los argumentos, pero es bueno a lo mejor acoger eso. Sí. Porque siempre hay algo en lo cual se puede progresar en un área específica, por ejemplo, respecto a la administración. Porque si es para los santos, pero claro, tú eres el pastor, pero si hay mucha gente también que con el tiempo empieza a pensar y dice, en realidad yo también siento lo mismo que el pastor. Entonces tener una alternativa de poder canalizar eso. Sí. Porque eso disminuye también la dispersión de tanta opinión y tanta cosa. Oye, háganme llegar sus solicitudes. Yo no estoy diciendo que las vamos a hacer. No, claro. Pero sí. Mándenme un correo el día primero del mes, cuáles son los requerimientos, ideas, qué sé yo, lo que quieran. Sí. Fíjate que en alguna medida lo hemos hecho, pero en grupos reducidos. Y quizás, como dice Óscar, y estamos en proceso de crecimiento. O sea, todo esto, y yo estoy absolutamente abierto y sabe Dios que es así, a acoger todo lo que sea en función del bienestar de la iglesia, de los santos y la proyección de la iglesia. Y tal como hizo Oscarito, o sea, algunas cosas podrán realizarse al tiro, otras no se podrán realizar más adelante, otras no se realizarán nomás, pero es importante eso, o sea, ahora se generan los canales, hay un correo de la iglesia, hay una página de la iglesia, o sea, son cosas que también podemos comenzar a desarrollar, porque es importante, o sea, esto mismo, ¿no es cierto?, de las necesidades pueden haber, y de hecho deben existir personas con necesidades de salud o situaciones así que no alcanzamos nosotros porque no nos informamos, no lo sabemos nomás. Entonces, pero estamos trabajando para eso. Lo importante es la actitud, el corazón, constructivo, así, ¿no es cierto? Decir, ¿sabes qué? Esto podemos hacer, esto podemos hacer.
Lo que le decía yo alguna oportunidad a Óscar, o sea, y no porque esté acá, sino porque realmente es un agrado cuando se te da una buena idea y además tú la encuentras buena y encuentras el compromiso de hacerla y la persona la hace, la desarrolla, la cumple y hay fruto de eso. ¿Entendí? Entonces, porque no es solamente traer muchas ideas, sino que también traer forma, la actividad, esto. Entonces, bueno, estamos en eso. Pero esto es importante, es relevante como punto de partida. Los aspectos del dar, de esto, de saber que es para nosotros, para los santos. Para nosotros, para los santos. Filipenses 4, 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces también, si el día de mañana otro anhelo de la iglesia es sostener un misionero, tiene que estar dentro de esto. No le podemos fallar a una persona que la iglesia ha enviado. ¿Ya? Ahora, por último, hay también instancia en la cual hay una necesidad específica, puntual, que requiere de una ofrenda especial, ¿no es cierto? Y ese debe ser un concepto. La ofrenda especial tiene que ser eso, una ofrenda especial, no una cosa permanente, ¿ya? Una cosa permanente. Éxodo 25:2. Esto es justamente a raíz de la construcción del templo. Y está claro que esta ofrenda no correspondía al diezmo porque está diciendo que sea algo voluntario. El diezmo era un aspecto legal. Entonces dice: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis ofrenda. ¿No es cierto? De corazón tomaré ofrenda, voluntario. Siempre apunta al corazón. 35:29. En la misma línea. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ya. Ofrenda voluntaria a Jehová también. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estaba en la construcción del templo. Ahora, una situación que es la que relataba justamente Andresito en Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual
Saúl. Ya. Entonces tenemos también que hay situaciones puntuales, ¿no es cierto?, que se puede recoger una ofrenda adicional. Esto es aparte de lo que es el compromiso mensual que yo tengo, ¿no es cierto? Hermanos, vamos a trabajar en reconstruir este lado, ¿no es cierto? Hay veces que el ahorro da para cubrir todo, hay veces que se necesita algo adicional, ¿no es cierto? Y lo pedimos como ofrenda. Ahora, finalmente, todo lo que sean ofrendas adicionales, compromisos que ustedes tengan con otros ministerios, ¿no es cierto?, tienen que estar todos después del compromiso con su iglesia. Maravilloso que haya hermanos que estén comprometidos con una radio, con un ministerio X, con lo que sea, pero primero tienen que cumplir porque el orden es así, el orden de Dios está establecido así, ¿ya? Entonces, como alguna vez también, y todos vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Había un matrimonio de hermanos que venía de otra iglesia, ¿no es cierto?, que les gustó acá la enseñanza, todo impecable, todo, y se vinieron. Pero dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir diezmando al otro lado, porque el otro lado son pobres y ustedes no necesitan esto. No tiene que ver con eso. Hay un orden establecido por Dios. Si esta es tu iglesia, aquí es donde tú debes diezmar, comprometerte material, con el dar, ¿no es cierto?, ofrendar para las necesidades de la iglesia. Y si en tu corazón y en tus capacidades, de acuerdo a lo que Dios te ha prosperado, también te queda para ofrendar a otros ministerios, bienvenido sea. Bienvenido sea. ¿Ya? Ahí también en el quinto mandamiento, honra a tu padre y tu madre, Jesús también aclaró ese orden, digamos, que primero estarían los padres. Exacto. Antes de dar la plata al templo. Claro. No es lícito decir, no te puedo ayudar papá, no te puedo ayudar mamá económicamente, porque todo lo que tenía para dar ya se lo di al templo. Claro, pero ahí, ojo, que esa enseñanza tiene que ver justamente con el corazón de alguien que no quiere ayudar a sus padres. Porque dice, todo lo que tengo, todo lo que tenía ya lo di, ¿no es cierto? No ese es el punto. Y dice después el mismo Señor Jesucristo, o el apóstol Pablo, no se debe abortar uno para poder hacer otro. Ambos son necesarios. Ahora, situaciones extremas, por supuesto, y puntuales, cada uno los va a tener. Pero recuerden el orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo estoy comprometido con mi iglesia y he ordenado mis finanzas y mis padres tienen una necesidad, tengo que sacarlo de otro lado. Actividad extraprogramática, esto, ¿no es cierto? Y cumplir en las dos partes. Entonces, el tema está entregado no en la profundidad que a lo mejor pudiéramos haber esperado, pero lo suficiente como para que nosotros tengamos ese cambio de actitud hacia el dinero y que efectivamente podríamos hacer un estudio mucho más profundo, mucho más esto, pero si no opera ese cambio de corazón, vamos a enredarnos siempre en conceptos. Y eso hace que siempre nosotros como seres humanos naturales que somos también, tendamos a buscar la forma de evadir esto por las razones que sean. Entonces, están los principios entregados. La próxima semana vamos a hacer un pequeño resumen. Voy a traer una especie de ejemplo de presupuesto de acuerdo a las prioridades bíblicas, ¿no es cierto? Y es solamente eso, un ejemplo que se puede seguir para que nosotros también, los que quieran, ¿no es cierto?, puedan también tomarlo. Pero es necesario que el cristiano sea planificado en relación a esto. ¿Ya? Carlito, ¿es posible tener así como una planilla Excel sugerida, digamos, que de repente uno no haya cómo... ¿El presupuesto? Sí. Claro, eso voy a hacer dentro del resumen que hagamos y las preguntas que tengamos, ¿no es cierto?, que puedan salir incluso como sugerencias al respecto. Yo les digo, las formas son cosas. Pablo no le gustaba recibir ofrendas. Hay otros lugares donde, no sé, el primer día de la semana dice, bueno, en este momento de entregar los diezmos, y pasan todo adelante, entregan los sobres, se ora por eso, y está bien, es un sistema, ¿ya? El importante es el corazón del dador, más que cualquier otra cosa. Carlito, y también recordar que la obediencia siempre trae
Sí. impide que se lleven todos los diezmos, digamos, del feliz, como dice ahí, pues probablemente ahora, dice. Sí. Entonces, cuando uno no da, en el fondo, tampoco le está creyendo la palabra de Dios. Absolutamente. Absolutamente. Por eso decía que, por eso es que Pablo es tan claro en decir que es la raíz de todos los males. El hombre se acarrea, el ser humano nos acarreamos mal cuando estamos atados con eso. Atados con eso. ¿Ya? Andresito, ¿puedes orar tú? Padre, buenas noches, Señor. Te damos gracias por estar reunidos aquí, Padre. Oramos siempre, Padre, para que tú trabajes directamente en nuestros corazones, Padre, por medio de lo que nosotros hemos leído en tu palabra, Señor, y hemos estudiado hoy día, Padre. Oramos porque sabemos que eventualmente es la raíz de todos los males, Señor, el amor al dinero. Es un tema central en nuestras vidas, Señor. Es un tema que cuesta, Padre, para nosotros, y por algo tu Hijo Jesús, Señor, habló tanto del dinero en los evangelios, Padre, a través de parábolas y otras historias, Señor. Y Padre, oramos para que siempre hagamos lo correcto con nuestras finanzas. Podemos ver como fruto de nuestra vida corresponden a la obra del Espíritu Santo. Entonces, ese equilibrio es fundamental en todo el aspecto de lo que es nuestra vida cristiana y particularmente importante en todo lo que es el tema de la mayordomía, que es justamente cómo administramos todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da en todo orden de cosas para que nosotros podamos realizar, ¿no es cierto?, su obra y le glorifiquemos en esta tierra, ¿no es cierto?, durante el tránsito temporal que tengamos todos nosotros, ¿ya? Entonces, eso es bien importante porque, sobre todo en el tema del dar, es un tema que necesariamente tiene que partir por un corazón transformado, ¿ya? Por supuesto, ningún cristiano, ni siquiera el apóstol Pablo, que podríamos decir nosotros el ícono del cristiano, a excepción de Jesús, el ejemplo más notable que tenemos nosotros de un compromiso con Dios es justamente el apóstol Pablo, pero ni aún él, ¿no es cierto?, alcanzó la plenitud porque es absolutamente imposible. Tenemos una naturaleza carnal con la cual convivimos y contra la cual tenemos que permanentemente estar luchando. Sin embargo, la madurez consiste en la posibilidad de sujetar cada vez más esa naturaleza caída a nuestra nueva naturaleza, ¿no es cierto? Entonces sí podemos hablar de madurez, sí podemos hablar de frutos, sí podemos hablar de que hemos alcanzado etapas, pero lo que no podemos decir es que hemos terminado la carrera. Nos quedan etapas, y mientras quede carrera nos quedan etapas. Pero el cristiano debe superar etapas. Eso también desmistificarlo, como se dice, que es como que el cristiano siempre está como a medias. No, tiene que estar maduro ya en áreas concretas. Por ejemplo, lo que siempre digo, entre medio broma medio en serio, pero con tristeza también, es que alguien no puede decir, ¿sabes qué? O sí, lo puede decir, de hecho lo dice. Llevo tal cantidad de años y bueno, y todavía no domino esta parte, todavía no doy, todavía no oro, todavía provocar un cambio de actitud hacia el dinero, y solo ese cambio de actitud hacia el dinero va a provocar un cambio o una buena administración y uso de ese dinero. Vimos, ¿no es cierto?, que por medio del trabajo, por eso es que el cristiano como trabajador, todo lo que vimos, eso va a hacer que su actitud hacia el dinero no sea la de la figura que aparece ahí. Y el uso del dinero basado en prioridades, ¿no es cierto? Ahí hay principios súper importantes que ya nosotros debiéramos estar comenzando a aplicar en nuestra vida financiera. También vimos un pequeño apartado en el sentido de que no venía en el hilo temático, pero sí que es fundamental en cuanto al uso del dinero, que es el aspecto de los préstamos. Y hablamos de los préstamos entre personas naturales, ¿no es cierto? Y hablamos también de los préstamos que nosotros, en los cuales incurrimos en instituciones financieras.
vimos qué piensa Dios de eso, qué nos aconseja Dios al respecto, y ya ahora el punto es comenzar a hacerle caso, ¿ya? Vimos también el aspecto la semana pasada de Jesús y la ley. ¿Por qué? Porque también yo, como pastor de la iglesia, me propuse como enseñanza en el Señor, ¿no es cierto?, que como iglesia cristiana nosotros no tengamos el problema o la discusión entre si el diezmo del Antiguo, si el diezmo del Nuevo Testamento, que no, porque esto es mucho más grande que eso, mucho más grande que eso. El que Jesús o los apóstoles no nombrasen el diezmo en el Nuevo Testamento no significa que lo ha abolido, ¿no es cierto? Significa que Él ha cumplido la figura, la imagen y lo perfecto, pero todo lo que venía después de esto es mucho más grande que la figura que le antecedía, ¿ya? Todas las cosas antiguo testamentarias son una figura de lo que venía y se cumplía en Jesucristo. Nosotros estamos bajo una dispensación inmensamente, no leo, todavía no tengo un hábito, todavía no tengo... O sea, eso solamente tiene dos lecturas, o definitivamente nosotros estamos totalmente engañados por el enemigo, o no somos cristianos. Porque no puede haber otra explicación, porque hay algo sobrenatural dentro de nosotros que clama por eso. Clama por eso, ¿me entiendes? Y cuando no lo hacemos, se duele. No un dolor destructivo, sino que un dolor justamente que nos lleva a buscar aquello por lo cual estamos nosotros clamando. Entonces, por eso que todo este tema, que es la diferencia de los conceptos legalistas, ¿no es cierto?, con que se enseñaban en el Antiguo Testamento, va mucho más allá de un concepto de la obediencia. Por supuesto, parten por la obediencia, pero sobre todas las cosas es un corazón transformado. Es un corazón transformado. Por eso es que analizamos nosotros todo este tema y estuvimos varias semanas, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, partimos prácticamente la primera semana de marzo y hoy día estamos finalizando de alguna manera este recorrido y profeso dejamos al último o las últimas semanas para hablar del concepto del dar. ¿Por qué? Porque obviamente yo quería, ¿no es cierto?, que todos nosotros pasásemos por este tránsito que significa el reconocer la autoridad de Dios, el dominio de Dios, la potestad de Dios, nuestra sujeción a Dios, nuestra condición y nuestra posición frente a Dios. La repasemos, somos por un lado, ¿no es cierto?, siervos, pero también somos hijos, somos parte de las riquezas de nuestro Padre, en fin, es algo que tiene que llevarnos a cambiar nuestra posición y nuestra visión de la relación que tenemos con el Señor, ¿ya? Y si no la tenemos, empezar a tenerla, pero ya, eso es algo que no se puede, infinitamente mayor que la ley, que es la gracia, que no excluye a la ley, la incluye, pero la complementa, le da el sentido completo, lo que estaba diciendo recién, cuando nosotros vamos quemando etapas, entre comillas, como cristianos, vamos madurando en el proceso, nos falta, pero estamos madurando en el proceso, el Espíritu Santo ha operado cambios en nosotros, somos vasos más útiles en las manos del Señor, y todo ese proceso, en el fariseo, sin la gracia, no se podía complementar el proceso porque el fariseo lo tomaba como un acto de un logro personal, ¿no es cierto?, que inmediatamente lo colocaba 2 o 3 peldaños sobre el resto. Y esto es al revés. La gracia va provocando justamente que nosotros vamos entendiendo la mano de Dios en nosotros, ¿ya? Entonces ese proceso es maravilloso porque eso lo logra la gracia. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Anteriormente dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, todo lo que antes para mí era importante, yo lo considero basura. ¿Por qué? Porque es basura en sí, no, lo considero basura. ¿Por qué? Porque estaba visto bajo los ojos de la ley, porque para él significaban logros, significaban, ¿no es cierto?, una diferenciación con el resto de sus compañeros o de sus conciudadanos. Pero hoy día dice al contrario, todo lo que soy es por la gracia de Dios. La gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él dice, yo como un abortivo, ¿no es cierto?, vine a aparecer como el último de los apóstoles, ¿ya? Se había olvidado el Pablo de que faltaba Ronnie Chávez. ¿Quién más? Satirio dos Santos. ¿Qué otro apóstol más? Bueno, hay como 17, 20. Él dice, fue los últimos. Se equivocó entonces el apóstol, no era el último. El último de los apóstoles, ¿no es cierto?
como un abortivo se apareció a mí, pero la gracia posponer. Entonces, el tema de las finanzas lo abordamos desde varios aspectos y la semana pasada y antepasada hablamos principalmente de la óptica de lo que significa ya el tema de la plata, del dinero, ¿ya? Por eso es que también partimos con lo general para llegar a lo puntual, cosa que aquí ninguno de nosotros ya a esta altura pretenda de alguna manera, ¿no es cierto?, conmutar el dar con el servir, ¿no es cierto?, el dar con el ofrendar un trabajo de repente. ¿Sabes qué? Yo soy gaffiter, ¿no es cierto?, y este mes no voy a diezmar, pero yo voy a hacer el arreglo de los baños de la iglesia, ¿no es cierto? No tiene que ver con eso, esto tiene que ver directamente con el dinero, con la administración del dinero. Todo lo demás son actos de ofrenda, son actos, ¿no es cierto?, de apoyo, pero esto tiene que ver con la administración del dinero que llega a nuestras manos y que Dios nos permite administrar y que Él nos lo entrega por medio de un vehículo en el 99,9% de los casos que se llama trabajo. ¿Ya? Analizamos lo que era el trabajo, analizamos todo eso. Por si acaso todos estos estudios están en la web para que los que no los han seguido, ¿no es cierto?, por lo menos puedan hacer un recorrido y tener un ordenamiento de lo que hemos estado tratando. ¿Ya? ¿Cuál fue la premisa con la que partimos? Esta, que la mayoría de los cristianos de alguna manera dejan a Dios afuera del área financiera. O sea, somos súper cristianos para muchas cosas, pero Dios no se mete en nuestro bolsillo. Y esa es una realidad muy triste, pero real. ¿Ya? Real, latente y vigente. Craso error, ¿no es cierto? Porque Él es el que nos permite generar, ¿no es cierto? Por lo tanto, Él nos da derecho a administrar dinero. El conocer y nuestro cambio de corazón hacia el dinero tiene que